Hola, hola, bienvenido, bienvenida a Conciencia, el podcast, en su episodio número 5. Muchas gracias y también felicitaciones por regalarte estos próximos minutos para nutrir tu alma, tu espíritu y sobre todo tu mente. Seguramente en este momento del año estamos todos muy como abocados, ¿verdad? A construir cosas nuevas, a cumplir nuestras metas, a que todo aquello que quedó pendiente del año anterior, pues finalmente lo podamos llevar a feliz término. Y eso me parece maravilloso. Y ahí quiero aportar, ahí quiero acompañarte un poco con algunas reflexiones. En este episodio, digamos, las vamos a ir revisando y por eso la hemos titulado De la formación a la transformación. Porque precisamente dentro de esas preguntas que nos estamos haciendo, de cuáles son esas cosas que quisiéramos hacer mejor, también yo plantearía una pregunta adicional y ¿qué es realmente para ti lo mejor? ¿Sí? O dicho de otra manera, ¿qué es lo mejor para ti? Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy, pero muy concentrados en no perder el foco en lo importante, en que quizás el tener nos pueda distraer, que quizás el saber pueda hacernos sentir que estamos transitando, que estamos avanzando. Y sí, pero no es suficiente. Saber no es suficiente si no generas acciones profundas que vayan más allá de las formas. Y de eso precisamente es lo que quiero aportar en este episodio. ¿Cómo podemos hacer para pasar de la formación, es decir, de lo que sé, de lo que la información me ha proveído en entrenamientos, en capacitaciones, en mi desarrollo profesional? ¿Cómo puedo capitalizar todo eso, hacer transformaciones profundas en mi vida? ¿Y por qué sucede que en ocasiones todo eso que sé no parece ser suficiente? Porque hay algo más que mi interior me está pidiendo, porque hay una insatisfacción, porque hay una sensación de no logro. Y peor aún, no estoy disfrutando lo que se supone que logré. Y estoy en permanente búsqueda, en permanente búsqueda, en permanente búsqueda. Y en ese sentido, no invalido la búsqueda, por supuesto que no, porque la búsqueda permanente seguramente es a lo que cada uno de los seres humanos vamos a estar convocados durante nuestra vida. Pero lo más importante es que lo que yo logre reconocer en mí, lo capitalice, lo celebre, lo integre y no lo vea simplemente como algo que había que hacer. Check y sigo. ¿Y qué más viene? ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces cambiamos, pero no transformamos. Porque yo puedo cambiar de empleo, porque yo puedo cambiar de pareja, pero quizás si yo sigo con las mismas formas, los resultados que voy a encontrar también van a ser los mismos. ¿Sí? Si sigo con la misma forma, por ejemplo, de comunicarme, sigo con la misma forma de gestionar mis emociones, si sigo con la misma forma de reaccionar ante los cambios, si sigo con la misma forma de pensar ante los retos. Entonces, seguramente en ese justo instante empiezo a darme cuenta todo lo que sé, todo lo que me han enseñado, todo lo que me he entrenado y mira, todavía me sigue pasando esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograr disfrutar de mis logros? ¿Cómo lograr sentirme suficiente? ¿Cómo lograr gestionar mi emoción, regular mi sistema nervioso? ¿Cómo lograr pasar de la hiperproductividad al equilibrio? ¿Cómo lograr eh, estar más en presencia que en presión? Serán las preguntas que intentaremos responder en este episodio. Así que ponte cómodo, ponte cómoda. Bienvenido, bienvenida a estos minutos de profunda mirada hacia adentro llamado Conciencia, en su quinto episodio. Muy bien, si eres
si es la primera vez que me escuchas, si mi voz no es conocida para ti o si me estás viendo en YouTube y no me has reconocido, pues te comparto. Mi nombre es Arlet Patricia Salguedo. Yo soy psicóloga de profesión. Soy magíster en psicología. Transité el camino, digamos, de especialización en la parte de gestión humana. También me especialicé en psicología de la salud ocupacional. He sido muy inquieta académicamente porque me he desarrollado o me he desempeñado como consultora, facilitadora, coach y mentora en los ambientes organizacionales, con el propósito de desarrollar competencias de carácter personal para el servicio de la productividad y el bienestar a nivel integral en las empresas. Ese ha sido mi quehacer durante los últimos 23 años. Y en ese camino de búsqueda, fíjense que me pasó algo muy interesante que quiero compartir, tal vez no lo había yo mencionado antes. Y quizás ese es el motivo por el cual mi inquietud permanente en los temas de desarrollo, ¿sí? Y repreguntarme cómo acompañar cada vez mejor y ayudar a las personas como a vislumbrar, a dilucidar, a discernir cada vez mejor su sí mismo y su proceso de desarrollo personal. Fíjense que cuando desarrollamos procesos de capacitación, entrenamiento, incluso procesos de coaching, individuales o grupales, la mayoría de las veces las personas avanzan, ¿no? En términos de liderazgo, de comunicación, en gestión emocional. Realmente han sido procesos exitosos y que muchos colegas y yo, pues lo hemos conversado de cuán valioso son esos procesos en los ambientes organizacionales, cuando se desarrollan esas competencias, entre comillas, blandas, hoy se llaman competencias de poder. Eh, Sin embargo, también es importante identificar que me pasaba que habían personas que no lograban avanzar de la misma manera que los demás. Que si bien reconocían las habilidades del líder, que si bien hacían como esa conciencia de sí es importante delegar, sí es importante tener empatía, valoro mucho las técnicas, las herramientas, sí, me gustó mucho, etcétera. A la hora de poner en acción todo eso que entendió le costaba y se regresaban a su punto inicial. ¡Wow! Entonces, claro, ahí inmediatamente la pregunta era, ¿qué está pasando con estas personas que no logran avanzar a diferencia de quienes sí lo logran? Si estuvieron en el mismo proceso, en la misma intensidad horaria y con la misma persona, en el mismo ambiente organizacional, fue una pregunta que me guió hacia un camino en el que hoy aún estoy, que es mi formación doctoral. Estoy haciendo actualmente, ya estoy en mi tercer año de un doctorado en neurociencia aplicada y comportamiento. Ustedes dirán, Arlet, ¿por qué un doctorado en neurociencia aplicada y comportamiento? Precisamente porque yo decía, hay algo más que hace falta integrar a todo el modelo de desarrollo de competencias que nos pueda facilitar que realmente se integren y se sostengan esas competencias en el día a día de las personas y que no se devuelvan a su punto inicial como en algunas ocasiones sucede. Y resulta que sí, que la neurociencia me está dando esa respuesta. Y todavía me estoy disfrutando y todavía estoy intentando digerir y procesar toda esa realidad científica tan profunda, tan compleja, pero que también parte de mi crecimiento y de mi proceso de aprendizaje es compartir, porque entre más yo logro compartir, más aprendo y más me exijo a explorar, a indagar, a precisar, a detallar, a intentar también llevar a la práctica todo aquello que ya logro como integrar a mi día a día. Entonces, bueno, a lo que voy es que al final, definitivamente, el hallazgo significativo es que existen unos condicionamientos
existen unos patrones de respuesta automáticas en las personas inconscientes que les impiden generar cambios y transformaciones permanentes solo con trabajo cognitivo y consciente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo trabajo las competencias a nivel cognitivo, pero desconozco todos estos patrones que se fueron instalando en la historia personal del individuo, perfectamente me puede pasar que el cambio no se sostenga o en el peor de los casos no se dé. Porque hay algo mucho más profundo con lo cual también tenemos que contar y es con todo el modelo emocional, todas las respuestas aprendidas que tú y yo tuvimos desde que estamos en el vientre materno. Y ustedes dirán, ¿qué es todo eso, Arlette? Eso es toda una ruta académica de profundización que por supuesto no pretendo acá exponer porque podrá ser muy denso, pero sí de alguna manera dejar la claridad que hay modelos que dan cuenta en la literatura científica que debemos tener muy presente qué pasó con nosotros, qué pasó en tu historia. ¿Fuiste visto? ¿Fuiste amado? ¿Fuiste validado? ¿Fuiste abrazado? ¿Fuiste protegido? Porque dependiendo de esa nutrición o desnutrición emocional, entonces será tu manera de vincularte contigo y con tu entorno. Entonces, si yo soy convocado a ser líder en mi desarrollo profesional, pero resulta que yo tuve situaciones de mi vida personal que no he resuelto, es muy probable que eso influya de forma directa en mi liderazgo y quizás no de manera positiva. Por ejemplo, si yo fui un niño no visto con indisponibilidad emocional de mis padres, es muy probable que yo sea un líder distante emocionalmente. Y no por decisión, sino por adaptación. Entonces yo puedo trabajar con ese líder desde lo cognitivo, claro, le puedo entrenar y decirle, mira, sí, el liderazgo transformacional es empatía, el liderazgo transformacional es delegación, fomento del bienestar, el cuidado, maravilloso y lo va a entender, pero no sé si lo va a poder aplicar. Entonces, desde allí la responsabilidad que me asiste en tanto voy entendiendo todo esto, es que mis procesos, ya lo estoy haciendo, mis procesos de desarrollo de competencia con mis clientes empresariales, con mis clientes individuales, es poder incorporar esos elementos para poder realmente tener mucho más posibilidades de transformaciones profundas. Entonces, ese es como la clave del asunto, que no se trata solamente de lo que sé, se trata de lo que soy. Y resulta que además tenemos que poner ese verbo en pasado. Se trata de lo que he sido, se trata de lo que me ha pasado, no de lo que me pasa, sino de lo que me ha pasado. ¿Sí? Entonces, heridas emocionales, tipos de apego, patrones de crianza, todo esto debe estar puesto también en la escena de desarrollo, de transformación, porque si no es así, todo va a quedar en la superficie, en la punta del iceberg. Y si no tocamos lo profundo, entonces vamos a volver al punto inicial en cualquier momento. Entonces, seguramente ustedes dirán, Arlette, ok, pero entiendo que todo eso debe ser un camino complejo y que seguramente si yo quiero trabajar, por ejemplo, mi gestión emocional o mi regulación emocional, pues tendré que ir un poco a entender qué pasó con mi infancia y sanar esas heridas emocionales que quizás en ese momento, pues pude experimentar y que no he logrado integrar,
pero entonces, ¿cómo lo hago? Necesito como una ruta. Y yo te diría, sí. Y en este momento te la voy a compartir. El primer paso de la ruta es precisamente esa claridad desde el punto de vista consciente, es decir, claridad de la conciencia. Eso parece redundante, pero me parece importante ponerlo en esos términos. O sea, que mi conciencia esté clara. Para mí la conciencia clara, haga de cuenta el panorámico de tu carro, el panorámico del carro. Entre más limpio esté, mejor vas a ver y más seguridad vas a tener en avanzar. Entonces necesitamos tener ese vidrio impecable, impecable. Entonces es fundamental que tú sepas qué emociones estás experimentando. Fundamental. ¿Cuál es la emoción que más te habita? ¿Será el miedo? ¿Será la ansiedad, que es el vestido, digamos, como más llamativo, el miedo? ¿Será la rabia? ¿Cuál es la emoción que más estás transitando? ¿Sí? La que más te llega, la que más te visita. Y sobre todo, ¿qué te quiere decir? Porque cada emoción tiene una información. Ese es el primer paso, reconocer qué está pasando con tu mundo emocional. Y eso te va dando claridad, ¿sí? Y dentro de ese mismo paso de la claridad, entonces claridad frente a las emociones, pero también claridad frente a mi propósito. Y no hablo de propósito en términos eh, como etéreos, no, en términos concretos. Tu propósito de hoy, de ya, de ahora, de qué quiero, cuál es la vida que quiero. Así de simple. ¿Cuál es la vida que quiero? ¿Y qué me está impidiendo vivir la vida que quiero? Y ojo con esta pregunta, ¿qué estoy dispuesto a hacer diferente para vivir la vida que quiero? Eso es lo que se llama claridad en tu conciencia. Porque a veces yo me doy cuenta que yo me estoy dando cuenta que no sé. Entonces, estoy consciente de que no sé. Entonces, no está clara tu conciencia. ¿Sí? Entonces, es muy importante dar esa claridad. Y una de las herramientas milenarias para esta claridad se llama la pregunta. Entonces, yo aquí te estoy colocando preguntas. Así que si tú necesitas pausar este episodio y volver a él y registrar las preguntas y reescribir las respuestas, eso sería extraordinariamente positivo. Absolutamente, extraordinariamente. O sea, es decir, si tú escribes la respuesta, ya empiezas a ver distinto. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, retoma el video y revisa las preguntas que te acabo de plantear y escribe las respuestas. Ahí ya empiezo a poner la reflexión y paso a la acción. ¿Sí? Entonces, esta claridad es qué emociones me están habitando, cuál es la vida que quiero vivir, qué me estoy pidiendo llegar a ella y qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo. Claridad. Lo segundo es regulación emocional. Ok, si ya identificamos qué emociones me están habitando, entonces, por ejemplo, me está habitando la ansiedad y la ansiedad te está diciendo, qué sé yo, porque el problema no es el mensajero, es que hay que escuchar el mensaje. A veces lo que hacemos es simplemente mandar el mensajero a callar. Entonces, aquí tengo que hacer una crítica constructiva, ¿sí? A esos métodos en los cuales se silencia la ansiedad. Entonces, tómate esto para que no sientas ansiedad. Un momentico, es que la pregunta es, ¿qué te está diciendo la ansiedad? No es callar al niño, es preguntarle por qué llora. Entonces, quizá la ansiedad te está diciendo, oye, yo veo amenaza en tu trabajo, veo amenaza en la exigencia permanente de tu familia, de tus hijos, de tu pareja. Veo amenaza en los gastos exacerbados que estás haciendo. Veo amenaza en qué sé yo. Entonces, escuchar la ansiedad para saber qué es lo que te está intentando anticipar.
Y eso implica hacer un silencio afuera para escuchar hacia adentro. Entonces, esa regulación emocional parte de allí, de escucharme, de bajar el volumen de todo lo demás y levantar el volumen interno y escuchar. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el primer paso. El segundo paso, el tercer paso, perdón, porque vamos al tercero. El primero, claridad desde el punto de vista emocional y consciente. El segundo, la regulación emocional. Es decir, ok, ya sé qué emociones me habitan, entonces ahora qué voy a hacer con eso, cómo voy a lidiar con eso, qué voy a hacer para regular mi ira, qué voy a hacer para regular mi estrés crónico, no siendo el estrés una emoción como tal, sino el resultado, ¿verdad? El efecto de un cúmulo de situaciones, ¿sí? El estrés es una respuesta adaptativa. Pero digamos que si ese es el resultado que estás viendo, hay que mirar detrás de eso qué hay, ¿sí? ¿Por qué no está siendo suficiente lo que haces y por qué estás persiguiendo más, 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 más y más? ¿Sí? Todo eso lo tenemos que mapear. Ahora bien, ese tercer paso, después de la claridad de la conciencia, después de la regulación emocional, se llama resignificación. Resignificación. ¿Por qué, Arlet? ¿Por qué estás hablando de resignificación? Porque es darle otro significado a tu historia. Porque cuando le doy otro significado a mi historia, entonces yo puedo tomar nuevas decisiones. Porque ya estoy viendo diferente. Por ejemplo, si lo que me estaba pasando en ese descubrir del paso 2 o en el descubrir del paso 1, yo empiezo a darme cuenta, por ejemplo, que tengo un hiperperfeccionismo, porque tengo la necesidad de hacer todo muy bien para que me quieran, para que me validen, para que me amen, para que me reconozcan, para que me puedan distinguir como alguien importante. Eso no sucede porque sí. Algo pasó atrás, algo pasó, ¿sí? Entonces hay que ir allá y hacer un trabajo para reorganizar eso. Porque muchas veces los pensamientos, las emociones, si no están precisamente en orden, entonces se convierten en un caos. Entonces lo que pienso, lo que siento, me vulnera a tal punto que quiero explotar. Entonces, es fundamental esa resignificación de mi historia, que yo no es por verme como la víctima, es que no me quisieron, no me amaron, no me maltrataron, no me exigieron demasiado, o no me vieron, o me dejaron a un lado, me desprotegieron, qué sé yo, pudieron haber pasado muchas cosas. Pero no se trata de victimizarme, se trata de resignificar lo que soy en mi identidad. Y eso implica convertirme en una persona que integra su historia desde el valor y no desde el dolor. Entender, ok, sí, hubo cosas que pasaron en mi infancia que no estuvieron agradables para mí, que significaron situaciones difíciles, pero que hoy, siendo adulto, siendo adulta, ahora yo me hago cargo. Ahora yo me voy a cuidar. Ahora seré yo quien nunca me voy a dejar sola. Ahora soy yo quien estoy para amarme, para verme, para protegerme, para validarme todo el tiempo. Porque esa, entre otras cosas, es tu responsabilidad, de nadie más. Entonces, cuando yo tengo esa claridad de qué emociones me habitan, de cuál es la vida que quiero vivir, y luego puedo comprender mis emociones, de qué mensaje me quieren enviar, de qué es lo que están viendo que yo no veo en mi conciencia, de qué sombras me están mostrando, porque ellas tienen el mensaje y tenemos que escuchar el mensaje, no satanizar el mensajero. Entonces tenemos un problema con el miedo y por qué tienes miedo y el miedo, ¿no? Y entonces la tristeza que lo único que quiere es decirte, oye, esto me importa y lo perdí, por favor, mírame.
Reencontrémonos con eso que es importante, ¿sí? Entonces, cuando yo logro hacer eso, paso a la resignificación. Solo así, y esto es ciencia, puedo transformar. Porque mi sistema nervioso huye, ataca o se congela de acuerdo a lo que ha vivido. Y mucho de lo que tenemos hoy en el presente refleja lo que pasó en nuestra historia del pasado. Pueden haber jefes que me recuerdan al papá, que me gritaba, que me invalidaba. Pueden haber esposos, pueden haber mm, relaciones de pareja de distinta índole que una y otra vez lastiman mi herida. Y entonces yo intento cubrir eso con exceso de trabajo o con exceso de ejercicio o con exceso de redes sociales o cuando hay ausencia por dentro, querida audiencia, cuando hay ausencia por dentro, hay excesos afuera. Entonces no se trata de lo que sabes, se trata de articular lo que piensas, lo que sientes con tu forma de relacionarte con el entorno y contigo. Dicho de otra manera, miren que aquí quiero mostrar como algunas reflexiones o algunos insights de las neurociencias que la verdad me han encantado. La transformación ocurre cuando lo emocional, lo corporal y lo cognitivo se reorganizan. ¿Sí? ¿O qué tal esta otra reflexión? Las emociones no son la sombra de los pensamientos, son las que lo orientan. ¿Sí? Entonces, mi invitación es a que transites ese camino de verdadera transformación. Primero, claridad consciente. ¿Sí? Segundo, comprensión emocional. Y tercero, resignificación. Yo, la verdad, les quiero confesar que tocar estos temas para mí siempre son de mucho cuidado y a veces lo pienso porque entiendo y me encantaría que siempre yo pueda estar allí contigo para acompañarte cuando algo te resuene, cuando te acuerdes de esa niña que gritaban, cuando te acuerdes de ese niño que invalidaban o que le exigían ser el papá de sus hermanos cuando realmente era un niño más, ¿sí? O estar contigo cuando te des cuenta que no fuiste visto o que la moneda del amor eran tus resultados, ¿sí? O sea, tocar estos temas me parece que es fundamental poder estar allí y por eso no siempre soy tan activa en este tipo de escenarios digitales porque me ocupa mucho que la otra persona que me está escuchando quizás pueda estar teniendo un movimiento emocional que yo no pueda acompañar presente. Eso me ocupa. Entonces, bueno, luego encontré también dentro de la lectura que tú lo puedas escuchar y que te puedas encontrar con esa realidad, también es una manera de empezar a darte claridad consciente, ¿sí? Porque no se trata de no verlo, se trata de empezar a verlo como una realidad, como algo que está allí, de lo cual me tengo que hacer cargo, ¿sí? No huir de eso, sino enfrentarlo. Sin embargo, también desde esa misma responsabilidad, también te puedes estar preguntando, bueno, sí, efectivamente yo tengo que trabajar en esto porque me estoy dando cuenta que esa hiperproductividad o esa hiperexigencia o ese hiperperfeccionismo o ese estrés crónico en el que me he estado enfrentando en los últimos meses o en las últimas semanas o en los últimos años, en el peor de los casos, puede estar relacionado con circunstancias de mi vida que yo no he elaborado, que no he sanado y que pensé que con el silencio era suficiente. Resulta que me estoy dando cuenta que no es así. Si tú estás haciendo ese tipo de reflexiones y te estás haciendo la pregunta, ¿y entonces qué hago? Necesito ayuda. Desde esa misma responsabilidad te digo, aquí estoy para ti. Entonces acá en la descripción del video, del episodio, donde en la plataforma donde tú lo estés viendo, vas a ver un enlace
que es un calendario en el que tú puedas agendar una sesión conmigo, ¿sí? Sin ningún costo. Simplemente es para escucharte, para saber qué está pasando contigo, cuál es ese propósito que tienes en función de la transformación, si quieres transformar tu manera de comunicarte, tu manera de relacionarte, tu manera de gestionar tus emociones, tu manera eh, de afrontar los cambios, etcétera. Lo revisamos y entonces construimos un plan uno a uno para ti, ¿sí? Ese digamos que es como mi responsable oferta, teniendo en cuenta pues que estos temas pueden generar precisamente ese darme cuenta de que necesito ayuda, necesito apoyo, pues por supuesto que aquí estoy. Así que si es tu deseo, tu propósito en este momento, avanzar hacia la transformación, estoy dispuesta, por supuesto, a acompañarte en ese camino. Y para empezar, pues nos conocemos, agendas la sesión, ahí te aparece un calendario, tú escoges allí el horario que más te convenga. Nos vemos, es una sesión de aproximadamente unos 45 minutos para revisar un poco tu caso y de allí miramos de qué forma te puedo acompañar, ¿vale? Así que bueno, te felicito por haber llegado hasta acá. Con todo mi amor y con toda mi responsabilidad, te entrego este contenido para que lo veas las veces que lo necesites, eh, de tal suerte que puedas identificar esta ruta que nos lleve a darnos cuenta que no se trata de lo que sé, se trata de lo que soy. Y para ser el ser que yo quisiera, entonces tengo que ir al ser que, eh, que ha estado en mi historia. Tengo que ir a ese niño o a esa niña, tengo que ir a reencontrarme con esos momentos en los que quizás no la pasó tan bien para acogerlo, abrazarlo y resignificar su historia. Muchas gracias y felicidades por cada día más invertir en tu conciencia. Hasta pronto y nos vemos en un próximo episodio.